Ahí el tema también de pronto frente a la disminución tan fuerte y tan radical de los grupos de erradicadores, como usted lo plantea, es por también los problemas que han tenido que enfrentar. Son los problemas de inseguridad complejos para quienes asumen la tarea. Desde el 2005 la Policía Antinarcóticos tiene varias cifras de qué ha pasado en esos grupos, y la más bajita da cuenta de 250 hombres muertos y 1000 mutilados. Ahora que el glifosato se hará de manera manual, estamos poniendo a muchos hombres a enfrentar otra vez esa dificultad porque no se puede asperjar. Es que los problemas que hemos tenido tienen que ver en primer término con las minas que impidieron la erradicación que se hiciera a través de estos grupos móviles, con las movilizaciones sociales. El año pasado tuvimos más de 400 que impidieron los procesos de erradicación en distintas zonas del país. Entonces es necesario entender que la fumigación no es la panacea para erradicar los cultivos, pero sí tiene que ser una opción frente a aquellos casos en los cuales definitivamente no es posible hacer la erradicación, ni voluntariamente porque las comunidades no quieren, o a través de la erradicación forzada con el ejército y la policía, porque es imposible entrar al territorio. ¿Y qué vamos a hacer con también la determinación de la Corte Constitucional que aplicó la tesis de la precaución frente a la clasificación del glifosato que se hace como de riesgo de cáncer? Porque obviamente pues todavía no hay ningún estudio que diga qué da, sino que hay un riesgo. ¿Cómo vamos a hacer si de todas maneras se va a seguir usando el glifosato ya de manera manual? Pero la Corte pues ha sido clara. Bueno, la teoría de la precaución debe utilizarse en toda su intensidad. No solamente hay que utilizarla para prevenir daños en la salud y medioambientales respecto a los campesinos que cultivan, sino también respecto a toda la sociedad. ¿Quién está pensando en la sociedad en su conjunto? Estamos pensando solamente en un grupo de campesinos. ¿Y quién piensa en el 1.500.000 jóvenes y adolescentes que están convirtiéndose en consumidores habituales de droga? ¿No es necesario que haya un principio de precaución también para ellos, para evitar que caigan definitiva e irredimiblemente en el consumo? Claro que hay que hacerlo. Mire, el Tumi, que es tal vez uno de los analistas más importantes del tema del narcotráfico en Colombia, hoy miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, acaba de escribir un artículo muy interesante en materia de precaución. Dice, si se trata de llevar la teoría de la precaución a su mayor extremo, frente al tema de la erradicación de cultivos con glifosato, los colombianos lo primero que deberíamos de hacer es dejar de usar celular, porque está técnicamente establecido que hay una mayor relación entre el cáncer y el uso de los celulares que entre el glifosato y los daños a la salud humana, como se está estableciendo con base en los estudios que conocen los principales centros de investigación del mundo. Es una caricatura, pero evidentemente muestra hasta dónde puede llevarse la teoría de la precaución, y en este caso hay que ponerla en sus justas proporciones, porque es evidente que el consumo interno se está disparando y no dejo de calificarlo como una verdadera tragedia nacional. ¿Qué pasó con la propuesta de cambiar el químico? Poder asperjar con glufosinato de amonio era la propuesta inicial. ¿Qué pasó con eso? ¿Se sigue estudiando ahí en el Consejo Nacional de Estupefacientes, dentro de las reuniones de ustedes con los ministros? ¿Qué pasó con eso, fiscal? Ese es un estudio que ha hecho la Policía Nacional. Y el Consejo de Estupefacientes ha animado, ha exhortado a la policía a que siga avanzando en esos estudios. Bien, fiscal, ¿qué va a pasar con la Ley 30, con el Estatuto Antinarcóticos? A mí me preocupa mucho que se esté desarrollando toda una política pública permisiva frente al tema del narcotráfico. Esta es la madre de todos los males en Colombia, la que ha financiado el paramilitarismo, la que ha financiado la guerrilla, la que hoy está financiando a los grupos de bandas criminales en el territorio y a las organizaciones que no se han desmovilizado y a los disidentes de las FARC. Entonces, en esto no podemos aligerar las cargas
y debilitar la política en materia legislativa. Me dicen que en alguna buhardilla oficial se está escribiendo una reforma a la Ley 30 de 1986, con base en la cual los colombianos hemos podido enfrentar el narcotráfico de una manera digna e importante. Quiera Dios que esa reforma, que me dicen se va a llevar a través de Fast Track próximamente al Congreso, y de la cual no tiene conocimiento ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni la propia Fiscalía General de la Nación, no sea para debilitar las políticas públicas en esta materia. Quiera Dios. Pero no saben ustedes en qué sentido se está debatiendo. Está en este sentido el nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, que califica esta lucha como un total fracaso, que le atribuyen los índices de violencia que tenemos, le atribuyen la corrupción que ha generado, le atribuyen todo haber sido la gasolina de todos estos grupos que usted menciona, porque esas teorías, esos análisis, esas conclusiones que hemos estado oyendo en los últimos tiempos de grandes personalidades internacionales están apuntando a eso, a atribuirle a la misma lucha, guerra contra las drogas, las consecuencias que estamos viviendo. Pero es que lo que sí no puede hacer Colombia es regularizar o normalizar el tema del narcotráfico unilateralmente como Estado, mientras el resto del mundo no cambia su política frente al tema de las drogas. Desde el punto de vista de la teoría política, de la teoría económica, es claro que ese negocio deja de ser rentable y deja de ser criminal en el momento en que los estados, la comunidad de naciones perciban estos temas como un tema de salud pública exclusivamente. Y la descriminalicen. Claro, pero ese es un tema, se mirará solo como un tema de salud pública, pero no puede ser que Colombia se vaya a convertir, y yo creo que en eso no se está trabajando, en una ínsula barataria con relación al mundo, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que prevenir que no relajemos las acciones del Estado contra los cultivos y particularmente contra el tráfico ilícito de drogas. ¿Pero tiene alguna pista entonces de hacia dónde están llevando esta discusión de la Ley 30, la ley antinarcótico, la que usted dice que ha permitido pues en Colombia mantener enfrentando a toda la criminalidad alrededor del narcotráfico? No tengo una pista, pero sí tengo una comprobación. En un proyecto de ley que se ha presentado hace un par de meses ante el Congreso de la República, se establece un régimen de beneficios no solamente para los cultivadores de estos ilícitos, sino también para traficantes. Beneficios en cuanto a subrogados penales, en cuanto al tratamiento de casa por cárcel, en fin, que me parece que es un mensaje equivocado, muy equivocado desde el punto de vista de la lucha contra las drogas. ¿Y usted cree que eso puede tener algún futuro, digamos, que pueda salir adelante eso? No, yo he trabajado en estos temas desde los años 90 cuando fui ministro de Justicia. El Congreso de Colombia nunca ha tramitado proyectos de ley que debiliten la política de Estado en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, y tengo las convicciones, porque conozco al presidente de la República, que él no puede animar ni favorecer proyectos de esta naturaleza. Pues señor fiscal, gracias. Era importante también conocer su opinión respecto a estas exposiciones que escuchamos. Muy amable. Muchas gracias, Claudia, por su invitación. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Ahí ustedes escucharon las declaraciones entregadas por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a nuestra directora Claudia Gurizati. Cuando regresemos estaremos con Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador. Vamos a estar consultando su opinión frente a estas aseveraciones, estas declaraciones que ha entregado el fiscal general de la Nación. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.